Wish es el origen de la estrella de los deseos, así que básicamente es una precuela de Pinocho. Incorrecto, en realidad es una precuela de todo el universo de Disney de alguna manera. La gente tiene la teoría que la estrella de los deseos aparece en La princesa y el sapo, o Peter Pan, o el Rey León, pero realmente no son teorías, es prácticamente un hecho. Básicamente, Disney lo confirmó directamente cuando anunciaron la película, donde se exploran los orígenes del universo de Disney, especialmente de dónde proviene la magia, y si somos muy quisquillosos, se muestran diferentes escenas del canon animado de Walt Disney, ya que se celebra el 100 aniversario de la compañía Walt Disney, y yo creo que esta es la película perfecta para eso, y sabemos que a mucha gente no le gustó, pero ahí les va la razón por la que debería. Ash, la protagonista de la película, en realidad podría ser considerada como la hada madrina, la de Cenicienta, ya que Asha posee un carácter altruista y bondadoso, similar a la de la mujer, quien siempre busca el bienestar de Cenicienta. Ambas muestran una compasión profunda y un deseo de ayudar a los demás, sin esperar nada a cambio. Tienen habilidades mágicas para hacer realidad los sueños de otros, y ambas tienen una varita mágica, y es idéntica. Vamos, la capa que llevan son moradas y su tez es prácticamente similar, pero volviendo con la magia, en ambos casos actúa como un catalizador de cambio y esperanza, por lo que en la historia de Asha como en de la hada madrina se centra en la importancia de creer en uno mismo y en la magia de la vida. Ambas historias transmiten el mensaje de que con fe y determinación los sueños pueden convertirse en realidad, y aunque ambos personajes son de diferentes historias, comparten muchas cualidades que las hacen sorprendentemente similares. Asha podría ser vista como una versión moderna de la hada madrina, llevando el espíritu de magia y bondad a un nuevo contexto y audiencia. Un dato curioso, Asha significa deseo en sánscrito y por extensión en nepalí e hindi. No estoy segura si esto significa algo sobre la ambientación de la película en el sudeste asiático, pero es un dato curioso. Mi punto es que en este video, para que se den una idea de lo que les estoy diciendo, después de haber visto el resumen de Wish, y si no lo han visto, se los dejo en descripción. Y luego ahora veremos la trilogía de la Cenicienta, donde demuestra la magia y la grandeza de una hada madrina, tal como la de Wish. Una pesadilla sería servirle a un gato diabólico, a un par de hermanastras feas y huecas, y de pilón a su madrastra cruel y envidiosa, que te hacen la vida imposible para que no encuentres la felicidad. Todo esto y más en el clásico cuento de Cenicienta, donde todo comienza en un reino muy próspero y tradicional, que en las afueras vivía un caballero viudo en un pequeño castillo, junto a su hija llamada Cenicienta. Era un hombre bueno y afectuoso, que le daba todo, pensando que le faltaba algo a su hija, una mamá, por lo que el hombre se casa de nuevo con una viuda con ínfulas de grandeza, que tenía dos hijas llamadas Anastasia y Griselda, pero por desgracia, repentinamente el padre muere, por lo que la pequeña Cenicienta se queda con la madrastra, que al final demostró su verdadero ser. Era cruel y celosa de los encantos de Cenicienta, quitándole todo para dárselos a sus hijas, derrochando el dinero que su padre le dejó, descuidando el castillo, donde la mujer maltrataba y humillaba a la pobre niña, acabando como sirvienta de su propia casa. Pero aún así, Cenicienta seguía siendo amable y cariñosa, con la esperanza de que algún día sus sueños se volvieran realidad. Le encantaba cantar, bailar y hablar con los animales, con un sueño que siempre suele tener. En fin, se vistió y se puso su mandil, donde Jack le dio la noticia de que había un nuevo ratón, que lo encontraron en la ratonera del gato, por lo que lo fueron a liberar. Su nombre era Gus Gus, advirtiéndole que se cuidara del gato, que era diabólico, y su nombre era Lucifer, la mascota de la malvada mujer, que igual a Cenicienta trataba mal, por lo que Gus Gus lo quería golpear, que hasta el pobre perro le hacía el feo. Quería atacarlo, pero si lo hacía, la madrastra lo echaba, sacándolo al granero, donde Cenicienta alimentaba todo animal, incluyendo los ratones, pero no podían pasar, ya que Lucifer estaba en la entrada, haciendo una estrategia que Jack lo patea y lo distrae para que los demás pasaran y lograran tener comida. Pero de regreso, a Gus Gus se le cae todo, por andar de glotón, llamando la atención del gato malévolo, que lo acorrala y casi lo traga, pero Jack le da un escobazo y de una lo salva, escondiéndose en una taza, que cuando Cenicienta se las lleva, directo al cuarto de las hermanas
hermanastras se lleva Gus Gus con ella. Entonces Lucifer la sigue para cazar al ratón, siguiéndola hasta el cuarto de Drizella, que al dar un gritote al ver al ratón, el gato de una la atrapa, donde la hermanastra acusó a Cenicienta con su mamá por eso. Lo bueno es que la joven rescata a Gus Gus del gordo Lucifer, a quien le sale una macabra sonrisa al escuchar cómo la madrastra la regañaba, tratándola peor que esclava. Era cruel, dándole tareas y tareas sin que descansara. Por otro lado, en el Palacio Real, vemos al rey muy enojado, ya que su hijo no se quería casar, que necesitaba nietos, familia, planeando conseguirle una doncella, por lo que le hizo un baile real para que toda dama del reino se presentara y con una de ellas se casara. Volviendo con Lucifer, se alejó de las feas hermanastras, ya que no cantaban bien, prefiriendo escuchar la voz de Cenicienta, ensuciando aún más para que no dejara de cantar ni limpiar, enfureciendo a la joven, hasta que llegó una invitación real, llevándosela a la madrastra, donde leyó que en honor a su alteza, invitaba a toda doncella casadera a un baile real, emocionando a Cenicienta, ya que ella también estaba invitada, por lo que la madrastra, con una sonrisa malvada, le dice que sí, solo si acababa todas sus tareas, tramando que no fuera. Sin saber, Cenicienta tomó un viejo vestido de su madre, lo quería arreglar, pero no podía, ya que sus hermanastras no la dejaban de fastidiar, enfureciendo a Jack de que no descansaba, por lo que junto a todos sus amigos, decidieron arreglarle su vestido, mientras a la pobre no la dejaban en paz, así que Gus Gus y Jack fueron a conseguir accesorios para su vestido, quitándoselos a las hermanastras, donde Lucifer casi los atrapa, persiguiendo a Jack mientras Gus Gus hacía lo demás. Y así volvieron al desván, ayudando a coser y cortar, que cuando el baile comenzó, una carroza llegó, desanimando a Cenicienta porque no iba a ir al baile, hasta que los animales la sorprendieron con un hermoso vestido rosa, que al bajar con él puesto, la madrastra casi se infarta, al igual que sus hijas, que al ver que tenía de sus cosas, le destrozaron su vestido, dejando a la pobre Cenicienta en lágrimas. No dejaba de llorar, perdiendo la fe y la esperanza, hasta que al lugar se ilumina con la presencia de su hada madrina, animándola, y aún más al sacar su varita, que con unas palabras mágicas convirtió una calabaza en una hermosa carroza, a los ratones en corceles, al caballo en cochero, al perro como lacayo, y al final le dio un vestido azul sin igual, con zapatillas de cristal, extasiando a la princesa, pero la mujer le advirtió que hasta la medianoche la magia se acabaría, y así muy feliz se fue al Palacio Real, donde cada mujer se presentaba ante el príncipe, pero ninguna le gustaba, hasta que Cenicienta llegó, por lo que el joven va detrás de ella, emocionando al rey, ya que su hijo al fin mostró señales de interés, así que dejó al duque a cargo. Al mismo tiempo, las hermanastras estaban muy celosas, al igual que su madre, que casi la reconoce, siguiéndola por todo el palacio, pero los pierde de vista ya que el duque no le permitió seguirlos, que cuando salieron a caminar por los jardines, el joven la iba a besar, pero el reloj sonó e iba a ser medianoche, así que Cenicienta salió corriendo, que en las escaleras se tropezó y la zapatilla se le cayó, dejándola con el príncipe, sin saber su nombre ni quién era, huyendo del palacio, que en el camino la magia se esfumó. Aún así, Cenicienta estaba muy feliz, contándole a los animales que se había enamorado, y fue algo muy fugaz, pero único, dándose cuenta que la zapatilla no desapareció, mientras la otra, el príncipe se la quedó, por lo que el duque le iba a contar todo al rey, enfurecido ya que la joven se esfumó, pero al enterarse que su hijo sí se enamoró y se quería casar con ella, el rey ordenó que toda mujer del reino se probara la zapatilla hasta encontrar a la verdadera. Dicho esto, así lo hicieron, pasando casa por casa hasta llegar al de la malvada madrastra, quien estaba muy emocionada, contándoles el chisme del príncipe, de que se iba a casar a quien le quedara. Al escuchar esto, Cenicienta se atonta, quedándose en shock, dejándole ver a la madrastra que algo le escondía, por lo que fue detrás de ella y la encerró en el desván, que cuando el duque llegó, junto con la zapatilla, Cenicienta no se la probaría, así que Gus Gus y Jack fueron en busca de la llave, mientras las feas hermanastras trataban de probarse la zapatilla, pero claramente no les quedaba. Entonces lograron quitarle la llave a la mujer, llevándosela a Cenicienta,
muy emocionada, hasta que Lucifer los detiene. Entonces la joven manda a que fueran por Bruno, que al llevarla a la torre, persigue al gato con más furia que nunca, dejando a los ratones darle la llave a Cenicienta. Y así bajó justo a tiempo antes de que el duque se fuera, que al ver a la joven, se iba a probar la zapatilla, pero la desquiciada madrastra hace que se quiebre, pero no vio venir que Cenicienta sacó la otra pieza, extasiando al duque, que al probársela todo cambia, y así se casa con el príncipe, cumpliendo los sueños y las esperanzas de la joven Cenicienta. Ay, este es un clásico que siempre me encantó, ya que de niña solía verla demasiado, en esos cassettes llamados VHS, y que en las escenas que pasaba Lucifer eran terroríficas para mí. Pero vamos, es una película a todo dar, tanto así que han hecho demasiados live actions de ella, y justo la live action es mi favorita, ya que hay una frase que me encanta de esa, donde la madre cuando está muriendo le dice a su hija estas palabras: tengo que contarte un secreto que te ayudará en todas las pruebas que la vida te pueda presentar. Ten valor y sé amable. Otra frase que dice es: donde hay amabilidad hay bondad, donde hay bondad hay magia. No lo sé, la live action es lo mejor. Si la quieren ver, se las dejo en descripción. En fin, gracias por llegar hasta aquí. Espero les haya gustado este clásico cuento. Y si es así, suscríbanse para más, ya que ahora vamos a tener un especial de historias de princesas. Sin más que decir, les mando un saludo y como siempre, sigan siguiendo pelis. ¿Recuerdan a las horribles hermanastras de Cenicienta? Ok, imagínense que una de ellas se enamora, al igual que Lucifer, que Jack se transforma en algo más, ya que odiaba ser ratón, o incluso ver cómo vuelven a maltratar a Cenicienta, pero ahora en el palacio. Esto y más lo seguiremos viendo en Cenicienta 2, que después de que se casara con el príncipe, no solo ella se mudó al palacio real, sino también Jack y los demás ratones, a quienes vemos merodear por las paredes, directo a la biblioteca donde estaba la hada madrina. El caso es que querían hacer un nuevo cuento de Cenicienta, ya que solo tenía uno. Entonces, con la magia de la mujer, pensaron en el cuento ideal, recordando el primer día que tuvo la princesa en el castillo, que al volver de su luna de miel, estaba muy ansiosa de ser princesa, algo que el rey ya sabía. Así que puso a Prudencia como la encargada de enseñarle a Cenicienta cómo ser una dama, pero de la realeza, y de cómo planear un banquete real. Pero por desgracia, el príncipe se tenía que marchar, al igual que Rey, por asuntos del estado, dejando a la pobre Cenicienta con Prudencia, con una enorme responsabilidad, sintiendo la presión del rey, pero al reencontrarse con los ratones, se sintió en compañía, hasta con Bruno, extasiados del enorme castillo donde vivirían, que al día siguiente, las damas reales la fueron a despertar, pero se encontraron con Bruno, ya que Cenicienta estaba en la cocina, donde Prudencia no la reconoce y la ve como una sirvienta, ofendiéndose al saber que era Cenicienta, porque estaba cocinando y vestida con trapos, que eso no era digno de una princesa, por lo que la fueron a vestir como se debía, muy incómodo e innecesario, prohibiéndole a la joven hasta el abrir unas cortinas, que había un orden de sentarse en la mesa. Esa Prudencia era una cretina que se pavoneaba, tratando a Cenicienta como una pueblerina ilusa, que no debía romper las tradiciones y mucho menos tratar con gente que no sea de la realeza o nobleza, ya que vio cómo Cenicienta invitaba a pasar a unos plebeyos al palacio, por lo que Prudencia les hizo el feo, corriéndolos de la reja. Por todo esto, Cenicienta se sentía muy harta. La pusieron a bailar con libros en la cabeza, hablándole todo el tiempo del rey, de la perfección y las reglas, que hasta Gus Gus y Jack se aburrieron, y Cenicienta la tenían harta y cansada, por lo que se fue a su habitación. Sentía que no pertenecía a ese mundo, que era un fracaso como princesa, sintiendo que no era como ella. Entonces, en una de esas se anima y quiere cambiar las reglas, que las tradiciones podrían cambiar, y así se quitó el apretado vestido y se puso cómoda, abrió las puertas del palacio y fue al mercado, conviviendo con el pueblo, invitándolos al banquete real, algo que a Prudencia no le pareció, pero a Cenicienta eso no le importó e hizo lo que quiso, hasta cambió el típico postre que al rey le gustaba, que en vez de ciruelas cocinó un pastel de chocolate, bailando libremente sin tener que pretender nada, enloqueciendo a Prudencia. Pero a las otras damas y a los de servicio eso les encantó
encantaba, dejando ver que los cambios eran buenos. Dicho esto, el banquete comenzó y todo el mundo llegó, no solo nobles, sino incluso plebeyos, bailando sin prejuicios, hasta cuando el rey llegó y una pueblerina lo atacó, enojándose al principio, pero al ver la luna por la ventana, se le salió una sonrisa y aún más al probar el nuevo postre, felicitando a Prudencia por los cambios, pero ella le dijo que fue obra de Cenicienta, y así la pasaron a todo dar, coronando a la joven como princesa real. Y bueno, así acaba la anécdota, volviendo al momento donde el hada y los ratones buscaban nuevas historias para el cuento, por lo que Jack contó cuando él y Gus Gus andaban por los jardines en busca de flores para Cenicienta, cuando una gata blanca y regordeta llamada Pom Pom los persiguió, pero al final se atoró y fueron a ver a la joven, pero se sintieron mal al ver que tenía un enorme regalo floral. Aún así, a Cenicienta eso le encantó y las puso con las demás, pero luego volvió a sus tareas reales, que mientras iban a bañar a Pom Pom, se dieron cuenta que Cenicienta olvidó la lista de sus tareas, llevándosela hasta la biblioteca, pero al pasar debajo de la mesa, una mujer agarró a Jack, gritando sin parar, desanimándolo, porque a la gente no le gustaban los ratones y que no podía ayudar a Cenicienta, quien lo fue a animar, invitándolo a ayudarla con sus deberes reales. Y así fueron a los establos, donde la princesa buscó al ratón, pero no lo encontró ya que lo lanzaron en la paja, tratando de alcanzarla, pero el caballo lo sacó volando, dejando todo desanimado, que no servía de nada, que era muy pequeño para todo. Y en ese momento, Pom Pom lo iba a atacar, pero el hada madrina llegó y ahuyentó al gato. El punto es que Jack tenía un deseo para la señora, que quería ser humano para poder ayudar a Cenicienta, ya que era muy pequeño y grotesco. Y así, ella lo volvió un hombre, muy feliz de ser más grande. Con esto fue en busca de la princesa, perseguido por Pom Pom. El caso es que pensaron que era un extranjero y que lo enviaron para ayudarlos en el festival, pero cuando regresaron al palacio y Cenicienta se fue, Pom Pom lo persiguió. Está pensando como ratón y todo el tiempo se escondía, y de repente una gorda atacó a sus amigos, por lo que Jack paró a la mujer, quien no lo dejaba de acosar, incomodando al hombre, por lo que se fue en busca de sus amigos, pero los ratones se espantaron al verlo, decepcionándolo demasiado. Con todo esto, apareció el hada, dejándole ver que sí le gustaba ser ratón, que hasta lo extrañaba, pero aún así, Jack quería seguir como humano. Dicho esto, el hada se fue, y él también, pero al festival de primavera, donde la gorda lo volvió a seguir, incluyendo a Pom Pom, así que Jack no pudo más y huyó, pero Pom Pom lo siguió persiguiendo, y terminaron espantando un elefante que destruyó todo el festival, por lo que Jack se sintió muy culpable. Entonces, el hada apareció y lo regresó a su forma original, parando el elefante, por lo que todo mundo festejó, y aún más a Jack, al ver que ayudó a Cenicienta, siendo tal y como era. Y así, el cuento terminó, pero les faltaban más historias, así que utilizaron magia para acelerar el proceso, descontrolándose todo. Con esto, recordaron la vez que Anastasia se enamoró, que un día las hermanas se peleaban cuando su madre les dijo que debían ir al baile de Cenicienta, pero que necesitaban un vestido nuevo, por lo que fueron al mercado, tal como Cenicienta, por flores, que al ver por la ventana de una panadería, se encontró a Anastasia, observando al muchacho, por lo que la madrastra le prohibió volver ahí. Al escuchar esto, Cenicienta vio que se gustaron, por lo que pensó en una manera de reunirlos, y así, con la ayuda de los animales, fastidiaron al panadero para que los persiguiera, llevándolos hasta Anastasia, pero un caballo la patea y termina toda sucia, huyendo de la vergüenza, viendo a una Anastasia muy vulnerable, por lo que la princesa le ofrece ayudarla y la lleva a su palacio, donde Lucifer igual la siguió, persiguiendo a los ratones, pero se extasió al ver a Pom Pom. Con esto, los ratones lo querían ayudar, a cambio de que no los atacara. Dicho esto, tenían un trato. Mientras ellos bañaban a Lucifer para que a Pom Pom le gustara, Cenicienta hacía lo mismo, pero con Anastasia, vistiéndolo como una verdadera dama, y a Lucifer como un verdadero felino, un caballero. Y a Anastasia, Cenicienta le enseñó a sonreír. Con esto, Lucifer y ella estaban soñados, muy enamorados. El caso es que fueron al mercado, donde la joven demostró ser mejor persona, hasta que vio al panadero con otra, rompiéndole el corazón, sin saber que solo era una clienta. Con esto se fue llorando. Por otro lado, Lucifer fue con Pom Pom, llevándole pescado. Con esto logró enamorarla, y juntos atacaron a los ratones, mojando a la gata, enojados de que Lucifer rompió el trato. Volviendo con el panadero, se encuentra con Anastasia y le regala una flor, haciéndola sonreír, hasta que su mamá llegó y la regañó. Pero Anastasia esta vez no se dejó y se rebeló, diciéndole que le gustaba y que eso la hacía feliz. Dicho
Dicho esto, la malvada madrastra se fue y ellos fueron al baile de Cenicienta juntos, agradeciéndole todo a su hermanastra, que cumplió una vez más los sueños de los demás. Y así termina el tercer cuento dentro del libro, que se lo regalaron a la princesa y en la biblioteca se los leyó a sus amigos. Una vez más, la historia de Cenicienta. Imagínense tener una vida perfecta con un príncipe que te ama y te da todo, pero llega tu malvada madrastra y descubre la magia, deshaciendo tu vida, robándote todo lo que te importaba, dándoselo a una de sus hijas que hasta el novio te roba. Pero con la ayuda de 2 ratones, con coraje y amabilidad, llegas muy lejos, venciendo gatos diabólicos, magia oscura y la crueldad de tu madrastra. Todo esto y más lo seguiremos en Cenicienta 3, que después de darle su merecido a la malvada madrastra, conocer a su hada madrina, quien hizo uno de sus sueños realidad, conoció al amor de su vida y desde que dejó una zapatilla de cristal, dejó de lavar platos y ser esclava, casándose con un príncipe, mudándose a un castillo, junto a todos sus amigos, donde comienza su vida como princesa, algo que a sus hermanastras y a su malvada madre las mataba de celos. Lo tenía todo, amor, riquezas y mucha alegría, mientras que ellas ahora eran sirvientas, haciendo sus tareas, soñando con ser como ella, o por lo menos conocer a alguien que las amara, tal como Anastasia, que eso anhelaba, que cuando Cenicienta y el príncipe iban al bosque, Anastasia los ve y los sigue, viendo como los ratones y la hada madrina les hicieron un mágico regalo de aniversario, de cuando se conocieron en el baile. Con esto, Anastasia se dio cuenta que utilizó magia, por lo que quería la varita, viendo lo feliz que era Cenicienta, y para su suerte, se la robó, llevándosela a su madre, que con ella Cenicienta tenía todo lo que quería, y para probarles que no estaba loca, trató de hacer un hechizo, y en ese momento la hada llegó y trató de quitársela, que sin querer convierten a Lucifer en ganso, y con otro hechizo convirtió el hada en piedra. Con esto, la madrastra sonrió malévolamente y se la quitó a su hija, ya que con ella tendría poder, riquezas y sobre todo venganza. Entonces, al decir las palabras de Bidi Bibadi Boo, una tormenta se hizo en los cielos, deseando que se revirtiera el tiempo y que el final feliz de Cenicienta jamás sucediera. Dicho esto, Cenicienta jamás se casó con el príncipe, volviendo al momento donde el duque llegó a la mansión, diciéndole a sus hijas que no desperdiciaran esta oportunidad, apurando al duque antes de que los ratones liberaran a Cenicienta y bajara a probarse la zapatilla, que cuando Anastasia se la probó, obviamente no le quedó, así que la malvada madrastra, con otro hechizo, agrandó la zapatilla, dejando extasiado al duque, al ver que cambió de la nada, pero como le quedó, proclamó haber encontrado a la prometida del príncipe, y así se la llevaron al palacio real, que cuando Cenicienta bajó, la madrastra la paró. Ella trataba de pasar, de que la zapatilla era suya, mostrando la otra, pero aún así, la madrastra le dijo que solo fue un sueño, y destruyó la zapatilla, ordenándole que se alejara del príncipe. Dicho esto, Cenicienta quedó en shock, sintiendo que la esperanza volvió a morir en su interior, ya que le rompieron el corazón, pero Jack le dijo que el príncipe sabía que ella bailó con él, que obviamente la reconocería, así que muy emocionada, Cenicienta salió de la mansión, directo a la pradera en camino al palacio, que al llegar se metió por la entrada de atrás, como sirvienta, donde se topó con Prudencia, cuestionando su presencia, por lo que Cenicienta dijo que era una exterminadora de plagas, así que Gus Gus y Jack hicieron un desastre en la cocina, espantando a toda cocinera, por lo que Prudencia la deja pasar, y así fueron en busca del príncipe, quien peleaba con su papá, hablando de la mujer de la zapatilla, que él quería un amor de verdad, y en ese momento llegó la disque indicada, pero cuando él la vio, su cara cambió, ya que obviamente a Anastasia no le gustó, y no era la chica con la que bailó, rechazándola, por lo que la madrastra sacó la varita y hechizó al príncipe, para que pensara que con ella fue quien bailó y que se enamorara de Anastasia, que con la magia el joven de una le propuso matrimonio. Todo esto, Jack y Gus Gus lo vieron, y le iban a contar a Cenicienta, quien se topó con la madrastra y las hermanas, donde el gato casi la atrapa, pero vio al príncipe pasar y corrió hacia él, impactada al ver que él no la reconocía y que se casaría con Anastasia, diciéndole que fue con ella con quien bailó, rompiéndole el corazón de nuevo a la joven, dejándola llorando, hasta que los ratones llegaron y le contaron que el príncipe estaba hechizado, de que la madrastra tenía la varita mágica de su hada madrina, forzando al príncipe a olvidarla. Dicho esto, Cenicienta quería recuperarla, que cuando vemos a la madrastra y a sus hijas, estaban viendo los preparativos de la boda, y las hermanas comenzaron a luchar como locas, tirando
toda la comida, perdiendo la educación y el porte, que cuando el rey llegó, enfureció con el desastre, culpando al pobre duque, que pusieron al príncipe en ridículo, y aún más cuando se pusieron a bailar, donde Anastasia solo lo pisaba y se tropezaba, cayendo en él. En sus ojos se veía que no la reconocía, pero eso no le quitaba lo amable que era con ella, enamorándola aún más, pero el príncipe en su interior no sentía nada por ella, y no entendía por qué, mientras que el rey le contaba a Anastasia que le recordaba a su difunta mujer, dándole algo muy valioso para él. Con esto, Anastasia estaba soñada, feliz de al fin cumplir su sueño, que hasta se puso a cantar, mientras que Cenicienta vio a Drisela jugar con la varita, donde la madrastra la guardó bajo llave, por lo que los ratones iban a entrar por ella, cuidándose de Lucifer, quien se quemó la cola e hizo todo un desastre, pero los ratones lograron llevarse la llave, sacando la varita del cajón, cuando por desgracia la madrastra reconoció a Cenicienta. No tuvo de otra que huir de ahí, donde el gato y los guardias la persiguieron, por lo que los ratones hechizaron a Lucifer, pero eso no lo detuvo de ir por ellos, que cuando al fin Cenicienta tomó la varita, los guardias la atraparon, justo cuando el príncipe llegó, diciéndole que estaba hechizado, y le agarró la mano, haciéndole sentir algo, por lo que la madrastra ordenó que la exiliaran del reino. Así que Gus Gus y Jack fueron en busca del príncipe, explicándole todo lo que pasó, de que Cenicienta era la del baile y que la madrastra lo hechizó, por eso no la recordaba, y que la malvada mujer la iba a exiliar del reino, que debía salvarla, y así le mostraron la zapatilla con las partes pegadas, dejándole ver que no le mentían. Entonces el príncipe la fue a buscar, que aunque su papá no se lo permitió, el príncipe tomó su caballo y huyó del palacio. Todo esto lo vio la malvada mujer, que cuando a Cenicienta se la iban a llevar, el barco zarpó, pero el príncipe corrió y lo alcanzó, saltando hasta encontrársela, y al darle la mano, la chispa apareció, acordándose de ella, pidiéndole matrimonio de una, que al volver al palacio, iban a detener a la malvada madrastra, pero con la magia desapareció, y justo cuando Cenicienta se preparaba para su boda, escuchó la voz de la mujer, apareciendo de la nada, que con la varita mágica, convirtió a Anastasia idéntica a Cenicienta, encerrando la verdadera en una calabaza, que se volvió carroza, conducida por Lucifer en humano, así que la muchacha trató de escapar, y con ayuda de los ratones, mandaron a volar al tonto gato, saltando en el caballo antes de que cayeran por un precipicio, y así Cenicienta se salvó y cabalgó a toda velocidad al palacio, donde Anastasia se iba a casar en su lugar, y enfrente de toda la nobleza y la realeza, la joven dudó y no aceptó, que cuando Cenicienta llegó, la madrastra entró, y con la varita iba a atacar a su propia hija, pero el príncipe las defendió, y el hechizo le cayó a la madrastra, convirtiéndola en un sapo, al igual que a Drisela, dándole su merecido. Con esto, Anastasia unió a la princesa con el príncipe, tomó la varita y recuperó su cuerpo original. Por esto, Cenicienta le agradeció por tener un gran corazón, trayendo de vuelta a la hada madrina, disculpándose con el rey por todo, por engañarlo, pero él sabía que Anastasia tenía un gran corazón y le dijo que ella igual merecía el amor de verdad. Dicho esto, el hada madrina ofreció regresarlos a su tiempo, pero al verlos tan enamorados, Cenicienta no quería olvidar esto, y así se casó de nuevo con el príncipe, y todo mundo celebró el momento, y todo gracias a un giro en el tiempo, viviendo felices por siempre. En fin, qué bonita película. Digo, en esta, Disney no nos quiere dar una enseñanza de Cenicienta, ya saben, de que es amable y valiente, sino que nos muestran que un buen corazón aún tiene esperanza, y sabe distinguir entre el bien y el mal, sin importar estar en contra de tu propia familia. Eso nos los enseñó Anastasia, que al final resultó ser mi personaje favorito, ya que en su interior es bondadosa, amable, pero es nublada por la crueldad de su madre. Que recuerden, una hija no necesariamente debe ser como su mamá, sino mucho mejor, así que no se dejen llevar por las apariencias. Eso es algo que el rey nos dejó ver, que trató a Anastasia con cariño y compasión, sin importar su aspecto, si era fea. En fin, yo creo que de las 3 películas de Cenicienta, esta fue mi favorita, ya que trae más historias, más emoción, un mensaje por enseñarnos. ¡Qué buena película! Espero les haya gustado como a mí, y si fue así, suscríbanse al canal para ver más contenido de princesas, ya que pronto viene un maratón del mundo de Disney. Sin más que decir, gracias por llegar hasta aquí, y como siempre, sigan siguiendo pelis.